Hola de nueva cuenta. Otro de los temas que se desprende de la materia que estamos tratando es el sistema tributario mexicano. Tienen mucha relación estas materias al final de cuentas, repito, porque el simple hecho de estar hablando de la palabra derecho, estamos invocando aproximadamente entre 17 y 24 o 20 materias desprendidas obviamente del derecho. Entonces, en esta ocasión, el hablar del sistema tributario mexicano es otra de la que se va tomando también en consideración de la materia en sí, de la que estamos nosotros tratando desde la semana pasada. Tenemos entonces al sistema tributario mexicano y dice que es la organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. Los tributos son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la administración pública a partir de una ley cuyo importe se destina a solventar el gasto público. Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. Ok, bueno. Entonces, estamos hablando en una obligación y un derecho que se tiene al mismo tiempo para tener que pagar contribuciones o tributos en nuestro país y que del cual el Estado es el que ejerce directamente la regularización, la imposición de todo lo que se nace, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, esto al final de cuentas tiene un propósito o en teoría, la teoría principal es que descansa en los pagos que nosotros como mexicanos hacemos. Al mismo tiempo, recordemos nosotros que nuestro gobierno mexicano es el recaudador por medio de sus instituciones para llevar a cabo esa recaudación, valga la redundancia, y en la cual el Estado administra y sobre todo también distribuye en el caso o en el sentido de que algún Estado o todo el país necesite de esas contribuciones para continuar con las mejoras, así como proporcionar seguridad social, entre muchos otros puntos más. Esa es, pues hasta cierto punto, como la idea principal de lo que representa el sistema tributario mexicano. Claro, manejan muchísimas ideologías aparte de este punto que les acabo de nombrar, ¿no? Es muy extensa también, obviamente, la materia tributaria. Tenemos entonces que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones establecidas por su violación. Prácticamente el mexicano tiene la obligación de tener que pagar estos tributos, no de un año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, sino que data inclusive hasta de tiempos prehispánicos, el tener que llevar a cabo el pago de tributaciones que en sí nuestro país siempre se ha visto envuelto y de manera obligatoria. Ya sabemos del tema de que desde tiempos prehispánicos en nuestro país ya se pagaban tributos a un grupo étnico bastante poderoso y ubicado en la zona centro de nuestro país y que del cual todos los pueblos aledaños a este pues tenían la obligación de pagar estos tributos, estos impuestos para poder, pues sí, también como tal asentarse en esta área geográfica y
recibir como tal una protección, porque obviamente no existía en aquel entonces este derecho tributario, lo sabemos de antemano, sobre todo porque era un pueblo pues bastante eh, agresivo y sobre todo también territorial, ¿no? Entonces se pagaban estos tributos y obviamente todo esto era en relación al Tlatoani, que prácticamente representa hoy en día nuestro presidente de la República, ¿no? Por ponerle un sobrenombre, finalmente no pongo el nombre específico del presidente que sea, puesto que eso no tiene relevancia, ¿no? El derecho tributario debe ubicarse dentro del derecho público por el siguiente factor. Hay presencia de entes públicos como sujetos de la actividad que se somete a la ordenación jurídica. Entonces, esto es una obligación, es un derecho que ejerce el Estado y obviamente la obligación que tenemos como mexicanos de manera directa o indirecta el tener que pagar esos tributos. Entonces, estos tributos se ven obviamente o las contribuciones se ven reflejadas de manera directa por los servicios que el Estado nos otorga y que de los cuales somos beneficiados, y se tiene que pagar obviamente por esos beneficios, por esos servicios que el Estado nos otorga, para obtener entonces así de igual manera una seguridad social, que es otra de las partes esenciales que la nación y su representante, que es el presidente, tiene para con nosotros. Hoy en día todo esto está establecido, ya se encuentra estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta Constitución, de la cual hablaremos un poquito más adelante, se van desarrollando las características, los pasos a seguir para que obviamente nosotros lo veamos primero que nada como está constituido. Es un mandato eh, técnicamente, pues sí, es una orden de parte de los representantes de nuestro país, y que se va dividiendo y asentando sobre todo en áreas geográficas específicas y en toda la República Mexicana finalmente. Hay instituciones que se dedican a esto, así como también hay instituciones que se dedican a la recaudación o a la entrega de servicios y a los pagos de estos para poder llevar a cabo el funcionamiento y sobre todo también la activación económica que tiene nuestro país, y no nada más en este territorio, sino que se extiende hacia otros eh, lugares, países o estados. De igual manera tenemos también el concepto de derecho fiscal, que es un conjunto de normas jurídicas que se ocupan fundamentalmente de regular la percepción de las contribuciones y las relaciones entre el poder público, es decir, el fisco, y los contribuyentes que tienen la obligación de cubrirlas, o sea, nosotros. El poder público, recordemos, es el fisco, el Estado, cualquiera de sus tres ámbitos municipales, estatales y federales, y los contribuyentes, que somos obviamente todos y cada uno de nosotros. Por decirlo de alguna manera, o ejemplificándolo de la manera más específica, podríamos decir que cada vez que nosotros, por ejemplo, vamos a un Oxxo y compramos un café, un chicle, unas galletas, lo que sea, se ve reflejado allí un pago de contribución por lo que se está comprando, y hay una cierta cantidad del valor, obviamente, principal que tiene el producto a consumir, y los centavos, que estos centavos obviamente también forman parte de una, no sé, una cuestión de ICR, de IVA, según sea el caso, y que de los cuales por lo general siempre son más que nada encaminados hacia lo que es el erario público o a las arcas del gobierno, que servirán estos como para tener que satisfacer las necesidades, repito, de una nación que de la cual pues siempre está necesitando, ¿no? Así como también favorecer todo lo que tenga su alcance mexicano, como por ejemplo, no sé, se me ocurre el alumbrado público, la pavimentación, el drenaje, el agua, la luz, el internet, todos estos servicios
al final del día son obligación por parte del Estado de proporcionarlos, pero también a la vez es la obligación de este el cobrar por esos servicios. Como contribuciones, dice que está considerado en su acepción más amplia, esto es como las prestaciones establecidas en la ley a cargo de las personas que deben cubrirlas al ente público y que se destinan a satisfacer las necesidades colectivas, que esto pues, obviamente ya lo acabo de nombrar, ¿no? Perdón. Entonces, en este orden de ideas, las contribuciones directamente las lleva como tal eh, los contribuyentes, las personas que desarrollan un trabajo dentro del país o que están consideradas como económicamente activas y que aportan nuevamente para la economía de nuestro país. Aquí tenemos un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31 en su fracción cuarta, y nos dice que se establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público tanto de la federación como de las entidades federativas y de los municipios. Entonces, si ya nos damos cuenta, el artículo 31, en esta fracción cuarta del ordenamiento de la Carta Magna, que es la carta que nos rige a todos los mexicanos, eh, el artículo en sí establece ya lo que es esto, la obligación que tenemos como mexicanos para contribuir a este gasto público, no nada más en la federación, no nada más de manera federal, sino también llevándolo a cabo por medio de los estados, en los estados, para los estados, y obviamente desde el inicio de todo esto o desde el parteaguas esencial de todo es por los municipios. Por eso, si nosotros nos damos una idea bien sobre lo que nuestro país como tal representa, si son 32 entidades federativas, están divididas estas por circuitos, territorios, espacios geográficos, municipios, estados, calles, colonias, avenidas, todo, servicios, manutención, agua, luz, drenaje. Imagínense todo lo que al final del día el Estado tiene la obligación y nosotros el derecho también de exigir por ese servicio que nos tiene que otorgar, ¿no? No concibo también, por ejemplo, cuando se va en la calle y se ven anuncios espectaculares en donde se dice como agradecimiento también por parte del pueblo hacia el municipio, hacia el presidente o hacia el gobernador de un estado, el agradecimiento por el puente, a lo mejor por la avenida o qué sé yo, como repito, como agradecimiento porque lo puso para el servicio del pueblo. Pues primero que nada no hay que agradecer, ¿no? Finalmente es una obligación que tiene el Estado de otorgarlo sin la necesidad de estarlo pidiendo uno, ese es su trabajo, por eso es por lo que se contratan ellos para ser representantes de las entidades federativas o de los municipios, inclusive hasta del mismo país. Entonces, a veces creo que son más que nada realizados por ellos mismos, porque en realidad el pueblo creo no tiene el tiempo para estar llevando a cabo esto, porque sabe que de antemano son parte de lo que sus contribuciones de manera directa o indirecta se ven reflejados estos. ¿Cuáles son los principios que rigen el sistema tributario? Bueno, los tenemos a la vista: la legalidad, la vinculación con el gasto público, la residencia, la rectoría del Estado, la anualidad, la proporcionalidad y equidad y la obligatoriedad, de los cuales estos principios sí me gustaría que ustedes por favor los desarrollaran. Estos 3, 4, 5, 6, 7 principios de los cuales necesito que también los desarrollen, repito, para que se den también una idea de todo lo que en realidad conllevan a la obligación que tiene el Estado para con nosotros, así como también de nosotros hacia el mismo Estado. Por Estado me refiero al país. Estamos hablando en una materia tributo, en una materia fiscal, y que al final del día a México se le conoce tributariamente hablando como un Estado, ¿vale? Pero finalmente sabemos bien la diferencia entre un país, Estado y municipio. Estamos buscando aquí los
tres principios que ya les había mencionado. En México, el sistema tributario tiene dos componentes importantes, un marco legal y técnicas fiscales. En resumen, tanto del marco legal como de las técnicas fiscales nos dice que el Estado mexicano requiere disponer de los recursos suficientes para cumplir con las funciones básicas que tenemos como mexicanos y que si nuestros tributos pagan esto, en automático, pues el servicio que el Estado nos debe de proporcionar debe de ser bastante. En teoría, finalmente son cuestiones que también nosotros identificamos perfectamente bien las deficiencias que maneja también el mismo país, el municipio donde te estés radicando y que transites de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han pasado por o han recorrido la autopista México-Querétaro. Una de las contribuciones que tenemos como mexicanos de la obligación es la de pagar la caseta del peaje para ir de un punto A a un punto B recorriendo directamente la autopista La México-Querétaro. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo la México-Querétaro es una autopista que siempre está en reparación. Siempre hay eh, desviaciones, siempre hay acotamientos, siempre hay recortes de vialidades de la misma autopista, saneamiento, bacheo, y que de los cuales los 365 días del año me parece que esta autopista desde el Estado de México hasta el Estado de Querétaro siempre se la pasa en reparación. Entonces creo que también allí el derecho que tenemos de pagar, o la obligación más bien de pagar ese servicio, es para que tengamos, pues sí, obviamente una vialidad 100% usable, transitable, y que no corramos el riesgo de sufrir algún accidente, ¿no? Se supone que también por el derecho al pago que tú tienes, o la obligación al pago que tú tienes por pagar ese peaje, pues en automático te cubre como un tipo seguro, en dado caso de que tu vehículo se te descomponga o necesite ser movido del punto en el que te quedaste a un punto seguro poco más adelante, ¿no? Se dice fácil, se supone que así en teoría es, pero sí he escuchado varios comentarios de varias personas que en realidad no cumplen con ese requisito, no cumplen con esa obligación. Alguno que otro podrá decir que sí, pero bueno, finalmente es algo de lo cual les digo, en teoría se escucha muy bonito, pero falta llevarlo como tal a la... Ahora bien, en una estructura jurídica del marco legal del sistema tributario, es en esta representación, en esta imagen que está a la vista, digamos, no sé si ustedes conozcan la pirámide kelseniana, que esta es la que va jerarquizando como tal las leyes, de las cuales tenemos al alma mater del país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de la cual se desprenden todas y cada una de las leyes que tenemos también a la vista. Digamos, es como los militares, la cadena de mando viene de arriba hacia abajo. Entonces, si nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el alma mater, la carta magna, la mamá de todas las leyes, quiere decir que ninguna de las leyes que son inferiores están por encima de nuestra Constitución. Es una Constitución demasiado vieja, es una Constitución que inclusive, me imagino que lo deben de saber ustedes, es una Constitución que data desde 1917, entonces esto es lo que hace que esta Constitución la vuelva, pues sí, demasiado vieja, aunque ya ha sufrido muchísimas reformas, aproximadamente 365 reformas, y que de las cuales se ve que un punto de urgencia que tiene esta Constitución es prácticamente como volver a crear otra, con tendencias obviamente más contemporáneas, ¿no? Pero bueno, no deja de surtir un efecto finalmente de funcionabilidad, aunque vieja la Constitución, pero finalmente se sigue utilizando. No sé si en Latinoamérica seamos el único país que siga teniendo una Constitución tan vieja como esta, pero cumple con su cometido al final del día.
De la Constitución se desprende el Código Fiscal de la Federación, las leyes anuales de ingresos de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley de Impuestos al Valor Agregado, Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, Ley de Impuesto al Activo, Ley del Impuesto al Comercio Exterior, Ley aduanera, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de del Sistema de Administración Tributaria. Entonces, todas y cada una de estas legislaciones son las que trabajan en materia tributaria, regulan todo lo acontecido entre el Estado y el contribuyente, entre el contribuyente y el Estado, y todo lo que tenga que ver, obviamente, con la aplicación de todas y cada una de estas normas, según el caso y sobre todo la aplicación de estas legislaciones. Repito, al final del día pueden existir muchísimas legislaciones, pero recordemos que ninguna de estas leyes se encuentra por encima de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice también que la Constitución Política es la base de la legislación del marco jurídico en materia impositiva en México, y esta regula la forma en que el Estado se procura de recursos para cumplir con los fines que marca la propia Constitución. Los artículos que conforman la base legal del marco jurídico son los siguientes. Vean, aquí tenemos el 31, el 73, el 74, el 90, el 131, que como bien lo dice la información, estos son los que se encargan de manejar la regulación y la forma en la que el Estado se procura de los recursos, y obviamente están marcados con los fines que la misma Constitución establece. Sería cosa obviamente de leer cada uno de esos artículos y darnos a la tarea también de anotar las ideas principales de esos artículos. Son artículos que a lo mejor también tienen muchísima información. Me gustaría que también les dieran una leída y me pusieran dentro de la misma actividad que ya han sido nombradas hasta ahorita. Esta es la segunda y falta una tercera, y que de los cuales también necesito que ustedes anexen al presente, a la presente información, al correo correspondiente, obviamente, de lo que determina cada uno de estos artículos. No sé, un pequeño resumen, una idea principal es lo que me interesa, pero sobre todo también que tengan en cuenta lo que dicen cada uno de esos artículos. Finalmente es cuestiones educativas. Ahora también dice que se comprende el conjunto de normas y leyes que regulan la actividad tributaria del Estado, es decir, se refiere al marco jurídico que da sustento legal al cobro de impuestos en México. La recaudación fiscal es uno de los objetivos principales de Hacienda Pública, por medio de la cual el Estado se hace de recursos para posteriormente conseguir sus metas en términos de gasto público. Es la principal herramienta con que cuenta el gobierno para la distribución de la riqueza. Bueno, de este lado tenemos entonces nosotros cuál es esta estructura financiera, y son las que existen como tal en nuestro país. Es como la imagen que les había puesto de la pirámide kelseniana. Tenemos en primer punto la Constitución, la estructura tributaria, que son los artículos que venían nombrados de este lado, más o menos, aproximadamente en el extremo derecho. La normatividad constitucional, que eso también es lo que representa la pirámide kelseniana. El Código Fiscal de la Federación, que sabemos que es el que regula todo lo que tenga que ver en cuestiones fiscales en nuestro país, y que se desprenden de estas también la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, es decir, el ICR, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es el IVA, y la Ley de Coordinación Fiscal, que son obviamente imposiciones marcadas por el gobierno federal, pues sí, desde varias administraciones pasadas, ¿no? Y que esto, pues en el sentido que finalmente es un impuesto que se le va agregando a lo que el valor en sí maneja, los productos o servicios que se compran y se destinan obviamente para nosotros como mexicanos. No sé ustedes, pero tal vez si el IVA, por ejemplo, ya se quitara, tendríamos un precio ya real de lo que en sí es el valor real del producto, del servicio que se compra. Pues a veces estamos pagando un poquito más por el IVA.
Y eso es uno de los problemas más grandes que tiene como tal nuestro país, ¿no? Bueno, ya por último, la actividad junto con las dos actividades pasadas que les había yo mencionado, me gustaría que ustedes diseñaran un organizador gráfico con las características, la clasificación y elementos de las contribuciones. Manejen, no sé si gustan ustedes utilizar IAS, si gustan utilizar Canva, si gustan utilizar alguna plataforma derivado de lo que tenga que graficarse para esta información, pues sí, manéjenlo. No tengo ningún conflicto con eso. Obviamente lo realizan y lo anexan a la actividad junto con las dos pasadas que les mencioné hace un momento, ¿no? ¿Vale? Creo que es algo muy sencillo, ¿no? Finalmente esto se apoyan en las legislaciones que les mencioné, obviamente en el Código eh, Fiscal de la Federación, que es el elemento principal por el cual se regula todo lo que fiscal y tributariamente hablando se establece, ¿vale? Entonces, los espero con la siguiente, con esta información, por favor, para entrega. Los estoy revisando así muy someramente, me doy cuenta de quiénes son los que me entregan las actividades, es obvio, me llega una notificación a mi celular por medio del correo institucional que tenemos por la parte de la escuela, y ahí en el momento que se califique, pues obviamente ya será lo que se toma en consideración para su evaluación, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.